A Dios, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios. Proverbios. Que los que no saben, estamos estudiando Proverbios de manera consecutiva, versículo a versículo. Y vamos a ver el versículo 3 hoy, mis amados hermanos, que sé que va a ser una palabra oportuna para todos. Gracias a Dios. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermanos. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Amén. Voy a leerte en otra traducción. Dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Vamos a orar, hermanos. Señor, no quisiera pedirte, amado Señor, algo que no sea, Señor, agradable a ti. Porque sé, Dios, que tú aún usas las pruebas para mostrar tu gloria. Así que no te quisiéramos hoy pedir que nos libres de las pruebas, que sean, Señor, para edificación nuestra, pero sí que nos ayudes a poner los ojos en el Señor y confiar en su propósito. La mayoría de entre nosotros, Señor, al ser probados, huimos de la prueba y olvidamos que tú eres soberano. No queremos, Señor, equivocarnos más. Pues cómo tú nos sacarás de donde nos has metido, Señor, para un bien nuestro y para la gloria de tu nombre. Así que ayúdanos a recordar que tú eres el soberano de todo, Señor. Que no hay cosa que suceda en nuestra vida que tú no hayas planeado y permitido, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, porque tu voluntad también lo es, porque tú eres perfecto y porque los tuyos serán perfeccionados a pesar de cualquier cosa. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, es duro reconocer esto, pero es verdad. Las pruebas, hermanos, y las tribulaciones son parte de la vida, porque Dios así lo diseñó. Y digo, lo menciono aunque sé que muchos lo saben, pero sé que otros, aunque dicen saberlo, al momento que son probados lo olvidan. Y la oración se convierte en un debate con Dios. ¿Por qué, Dios, me pasa a mí? ¿Por qué cuando iba mejor? ¿Hasta cuándo, Señor, frenarás? Y es como si olvidáramos, hermanos, que aún la misma suerte está en la mano de Dios. Miren lo que dice Proverbio, capítulo 16, versículo 33. Aquellos que se preguntan acerca de la suerte. Voy a leerla en la traducción viviente, nueva traducción viviente, para que no quede duda. Dice: podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Gloria a Dios. Cualquier cosa que suceda, hermanos, el árbol se mueve a un lado, el niño se cae, te dan una mala noticia, una buena noticia, alguien se gana algo, hermanos, o pierde algo. Todo está al control de Dios. Y eso es algo que sus hijos debemos recordar, hermanos, porque gran parte de la aflicción que hoy en día vivimos es por olvidar esto, hermanos. Gran parte de la aflicción no es por ser tan cristianos que el mundo nos odia.
Si no es por olvidar que somos cristianos y que Dios está al control. El Señor nos exhorta y nos molestamos. El Señor nos prueba y dudamos. El Señor permite que estemos en soledad y creemos que Él nos ha dejado para siempre. Pasan cosas, hermanos, de pronto hasta hay días que se poncha la llanta, te chocan, tu teléfono se cae al agua, todo está en contra y uno piensa, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Dicen. Nada, por eso te voy a poner a hacer. Pero es hermoso, hermanos, recordar que es Dios mismo tratando con nosotros a través de las pruebas. Algunos otros también creen que están siendo probados por Dios, cuando en realidad, hermanos, sí están siendo probados por Dios, pero a causa de su pecado. A causa de su pecado. Por ejemplo, hay quienes sufren de alguna enfermedad porque estuvieron tratando mal su cuerpo, hermanos. Hay quien sufre por un divorcio porque fueron descubiertos en adulterio. Hay quien sufre por la pobreza porque no trabaja. Y son ese tipo de cosas, hermanos, que no podríamos ponerles el nombre de pruebas de Dios, mas sin embargo sí. Porque si la voluntad de Dios, hermanos, está sobre la nuestra, y nosotros somos negligentes en nuestra vida, en nuestro cuidado del cuerpo o cualquier otra cosa, no vamos a poder superar la voluntad y el plan de Dios. Siempre el Señor tiene el control sobre todo, y eso es bueno. Pero en el caso de las otras pruebas, gente que está caminando diligentemente, que nadie va a llegar a hacer lo que deberíamos de hacer con la verdad de que Cristo murió en la cruz y ser unos completos adoradores, hermanos, en espíritu, en verdad, pero gente que está esforzándose en mortificar su pecado, gente que calla cuando lo ofenden, gente que no golpea cuando lo golpean, gente que ora constantemente, gente que busca el consejo de Dios en la palabra, y es prueba tras prueba tras prueba. Deben de recordar que las pruebas y las tribulaciones son parte de la vida, porque Dios está forjándonos a la imagen de Cristo. Algunos hermanos han dicho en repetidas ocasiones que no habrá un verdadero siervo de Dios. Tú estás llamado a ser un siervo de Dios, no únicamente a ser un espectador, sino en realidad estar dentro de la obra, hermano y hermana. Pero dice el Señor que por el testimonio y el contexto de la Escritura, que no habrá verdaderos siervos que no hayan sido experimentados en quebrantamiento. Y obviamente mejor, hermanos, sufrir por la causa que sufrir por nuestro pecado. Así que allá entra la responsabilidad del hombre, hermanos. El Señor siempre va a estar probando nuestra fe y nuestro amor. Y algunos dicen, pero ¿qué a poco Dios no conoce mi fe? Claro que la conoce, por eso la prueba, para que tú veas si estás bien en la fe o no. Los que se jactan en tener mucho conocimiento, hermanos, el Señor los prueba en su carácter. Los prueba en el amor, en el perdón. Aquellos que están acostumbrados a culpar a Dios con todo lo que pasa y a dejar a un lado su responsabilidad, Dios les demuestra que son ellos los que son irresponsables. Porque eso se ha convertido en moda. Él es soberano. Entonces el hombre se hace irresponsable. Aquellos que hablamos mucho del amor, el Señor nos prueba en el amor. Aquellos que hablan mucho de la fe o que aconsejan a otros, el Señor los prueba en lo mismo que ellos aconsejan, para ver, hermanos, cómo en realidad estamos delante de Él, pero siempre con un propósito bueno, no malo. Siempre con un propósito bueno, hermanos. Prueba nuestra fe y prueba nuestro amor, prueba nuestra obediencia, de tal manera que no nos quede ni la menor duda que si hay culpa en algo es nuestra, y también que no merecemos otra cosa, y que todo lo que tenemos es por su misericordia. Algunos que hemos sido probados, por ejemplo, en la economía, hermanos, esforzándonos y trabajando para el Señor por su gracia, el Señor nos prueba en el sentido de la mala administración o el no ser agradecidos cuando teníamos.
todo lo que teníamos, cuando tenías salud y no fuiste agradecido día con día, mañana con mañana, tarde, noche, de madrugada. Señor, gracias. En ocasiones nos detenemos y, Señor, gracias porque podemos comer y no hay obstrucción en mi garganta, no hay dolor. Gracias porque puedo respirar, Señor, y no hay nada que me detenga el oxígeno a mi cuerpo, porque podemos ver y otros no pueden ver, porque puedo tocar, porque puedo caminar. Y cuando falta algo de esto recordamos y Dios nos humilla y ahí agradecemos por lo que no habíamos agradecido. Y son puras pruebas, hermanos, porque dice el Señor que Él nos llama y nos perfecciona. Y por eso dice el proverbio, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Y tanto el fuego para la plata como el horno para el oro, ¿sabes para qué es? Para purificar. El fuego es para purificar. Y el Señor prueba de la misma manera nuestro corazón, hermanos. ¿Y cómo es que respondemos nosotros ante las pruebas? ¿Vamos a responder amargándonos contra Él, hermanos? ¿O vamos a volvernos a Él pidiendo que nos libre de esa prueba? Es lo que normalmente hacemos. ¿O lo ofendemos? ¿Por qué, Señor? Estoy esperando y no llegas, Señor. ¿O le vamos a decir, sácame de esta prueba cuando Él mismo me metió? ¿O responderemos en alabanza, en adoración y recordando que Él es soberano? Señor, yo lo único que recuerdo es que tú eres soberano y esto no sale de tu control, tú lo has permitido y tú estás trabajando. Que lo que tengo que enfatizar, hermanos, por un espíritu que se mueve en la iglesia, es que recuerdes tu responsabilidad. O sea, si yo estoy mal, no cuido mi cuerpo, me voy a enfermar y yo no puedo salir excusándome diciendo, es que Dios es soberano. Y hermanos, si no trabajamos y no generamos ingresos, no puedo decir, es que Dios está probándome. Si yo no soy fiel a mi esposa o a mi esposo, después no voy a decir, es el plan soberano de Dios que ella ya no me ame como me amaba. Hay responsabilidad de nosotros, hermanos. Pero supongamos que estamos esforzándonos y somos diligentes. Y supongamos que los hombres están enseñando en casa a sus esposas como su responsabilidad y a sus hijos. Y estamos caminando en la piedad y estamos clamando y en cada tropiezo que damos pedimos perdón. Y vemos a Dios en el temor y no tomamos decisiones equivocadas, sino hacemos todo pensando en Él. Supongamos, y aún así llega una enfermedad a una hija o a un hijo o a una esposa, o te diagnostican cáncer joven o una muerte, o a lo mejor se quita el trabajo a causa de la justicia. Ahí debemos de creer que Dios es soberano y que Él está al control y que algo bueno va a suceder. Y Él está probando mi fe y está tratando conmigo de una manera especial. Y de hecho eso suena muy loco, pero debemos de sentirnos privilegiados por sufrir a causa de Cristo, hermanos. Decir, Señor, ¿de verdad estás pensando en mí? ¿Me estás probando, Señor? ¿Estás tratando conmigo? Insisto, hermanos, insisto, no por mi responsabilidad yo culparé al Señor por lo que está sucediendo. Sepamos distinguir y pidamos discernimiento, hermanos. Pero aún por mi responsabilidad el Señor obrará si me ama y hará su obra también. Hermanos, piensen hoy, ¿cómo respondes tú ante una prueba y qué es lo que le pides a Dios en medio de la prueba? ¿Sácame de la prueba? Algunos corazones, hermanos, en la prueba van a ser endurecidos porque se enojarán con Dios. Me encontré un joven con los hermanos en el hospital un día. Era hijo de un cristiano comprometido. Supongo que no tuvieron jamás una sana doctrina, pero iba a la iglesia y él decía que cantaban y bailaban y adoraban y leían la Biblia y que su papá lo levantaba temprano, hijo, vámonos a la iglesia. Y él estaba ya con su cuerpo marcado, supongo que tenía sífilis. Después investigando vi el tipo de marcas que tenía en su cuerpo. La sífilis lo manifiesta así. Y estaba mal, drogado, mal, hermanos, muy mal. Y él estaba enojado con Dios porque decía, ¿cómo es posible que mi padre era tan comprometido con Dios y el Señor se lo llevó? El Señor lo mató. Y algunos de nosotros podremos responder así también. Algunos de nuestros hijos, si no están bien adoctrinados y de pronto ellos ven que estamos comprometidos en el Señor y de pronto morimos o nos matan,
Algunos, si no están bien adoctrinados, dirán, ¿por qué a él si él era dedicado? Si él... Tenemos que recordar la soberanía y el plan perfecto de Dios y nunca dudar de su buena y agradable voluntad. Sea lo que sea, pase lo que pase. La mentalidad mundana dijo de Juan el Bautista, mira nada más, toda su vida dedicada a Dios desde pequeño. Él tenía el pacto del nazareato, él era un hombre dedicado para Dios. Y nada más salió a bautizar a unos poquitos y lo decapitaron. Mira nada más, Dios cómo le pagó. Pero ¿qué dicen los santos, hermanos? Recuerdan el testimonio de Juan el Bautista, tanto que Dios dice en Cristo que no ha habido hombre nacido de mujer más grande que él. Y así, hermanos, podemos ver una serie de cosas horrendas a santos de Dios, aún contemporáneos. Veíamos la vida hace poco de Jim Elliot, jóvenes que nunca pudieron predicar el evangelio al lugar en donde los mataron. Durante años buscando, hermanos, aterrizar con esa tribu. Y aterrizan y ese mismo día los matan sin poder mencionar el nombre de Cristo. Fracasaron. No, mira nada más, y perdieron sus vidas. Dejaron a sus viudas y a sus hijos ahí solos. No, qué negligentes, qué irresponsables. Dios no quiere que pase eso. Pero después vemos que la obra del Señor se hace de una manera majestuosa y toda esa comunidad es cristiana. Entonces veamos con los ojos de Cristo. Imagínate a Jesús, hermanos, aún sabiendo el plan de Dios, Él sufriendo de una manera atroz, y es la única vez que una persona buena ha sufrido en el mundo. Es la única vez que un justo ha sufrido injusticia. Imagínate a Cristo viendo, Señor, mírame, no, yo mejor me voy a regresar, mira cómo me tratan. La mentalidad del hombre se ve en Jesús, porque vemos, hermanos, que en el Salmo 22, Él está orando a Dios en un tipo de reclamo, preguntándole, ¿por qué a todos los rescatas y a mí no? Pero Él estaba hablando, hermanos, con nuestro pecado. Él estaba cargando el pecado sobre Él. Y está siendo expuesto el pecado del hombre cuando nos sucede algo y nosotros, Señor, no es justo y mira, soy mejor que Él y me estoy esforzando. Cuando en realidad no, hermanos. No. Entonces en la prueba algunos corazones serán endurecidos, pero otros serán ablandados. Sobre todo, hermanos, este corazón que se ablanda es cuando nos confesamos no merecedores de todo lo que nos ha dado, y también cuando reconocemos que la mayoría de las pruebas por las que pasamos son nuestra culpa. El mismo fuego de la tribulación, hermanos, que derrite el corazón, ¿sabes qué es lo que hace con otros? El mismo fuego que derrite el corazón endurece como el acero a otros corazones. El mismo fuego que puede derretir y llevarnos a clamar, a pedir y a confiar y esperar en Dios, sea lo que sea y pase lo que pase, recordando que no merezco otra cosa, es el mismo fuego que puede hacer que mi corazón se endurezca como el acero y ya no voltee a ver jamás al Señor, hermanos. Las pruebas, hermanos, son solamente bendiciones para los creyentes y solamente sacan a la luz lo que hay dentro de nuestro corazón. Sacan a la luz el por qué yo buscaba a Dios. Sacan a la luz si en realidad lo amo o no. Sacan a la luz mi culpabilidad. Pero también sacan a la luz la necesidad de Cristo. Sacan a la luz el deseo de adorar. Sacan a la luz un deseo ferviente aún de morir por Él. Sacan a la luz, hermanos, un corazón lleno de la palabra que da testimonio en medio de la prueba y que otros quedan asombrados y se preguntan cómo es posible que esté hablando del Señor en medio de su cáncer terminal y esté cantando alabanzas y esté clamando a Dios, ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible? No es posible. Y ellos son convertidos, hermanos, por ver el testimonio de aquellos que son probados y sus corazones son ablandados. Hermanos, entonces por ejemplo, cuando comenzamos a andar en el Señor, hermanos, nuestra fe es débil. Es como endeble. Y la fe comienza como una planta tierna. De hecho, tenemos que cuidar mucho a los nuevos creyentes que se acercan a nosotros, hablar con ellos, edificarlos y ser de ejemplo. Tenemos que desear ser imitables, dejando un lado de, no, a mí no me imitas, imita a Cristo. Eso es un pretexto. Ser imitables y que ellos vean y que se emocionen por lo que la fe de Cristo en un hombre hace o en una mujer.
Tú debes ser una mujer imitable y que otras mujeres jóvenes o nuevas en la fe digan, wow, yo quisiera ser como la hermana. Yo quisiera hablarle a mi esposo como la hermana le habla a mi esposo. Yo quisiera sujetarme a mi esposo como ella se sujeta. Tratar a mis hijos como ella los trata. O yo quisiera ser como el hermano que habla a su esposa de una manera hermosa, con respeto. La cuida, yo quiero ser como él. O yo quiero ser como ese joven. Y tenemos que ser imitables, hermanos, porque la fe es débil y es como una planta que va creciendo. Pero cuando es sustentada, hermanos, por el testimonio de los hermanos y por la gracia de Dios, el tipo de riego que el Señor comienza a usar es el de la prueba. Comienza a regar con pruebas, cosas suceden, empieza a temblar tu piso y te das cuenta si estás en la arena o si en realidad estás en la roca. Algunos resisten, hermanos, los temblores en la arena, pero al momento de hablar, hablan de un Dios muy débil. Algunos que pasan la prueba, ¿cómo estás? No, pues estoy terriblemente mal, pero pues aquí pasándola, día con día, sufriendo. No, hermanos, aquellos que están sobre la roca, aunque estén mal, dicen, estoy mal, pero sobre la roca, y estoy bien, y mi Dios tiene el control, y la estoy pasando, y aunque lloran, sufren, están firmes en el camino, sirviendo. Y tomando fuerza, hermanos. Porque la verdadera planta que es regada por Dios, hermanos, va a florecer, florece bajo el sol intenso. Y ese sol intenso, según el proverbio, es el sol intenso de la tribulación. Así es como interpretamos, hermanos, los desafíos que este proverbio dice que sucederán a los suyos. Las dificultades en la vida para el creyente son para acercarnos al Señor y no para alejarnos. De hecho, si un creyente se aparta del Señor en medio de la prueba, el sufrimiento venidero será mucho peor. Algunos hermanos ven sus tiempos como difíciles o con mala suerte, cuando en realidad, si tú vas y visitas a los hermanos que están en ese pizarrón, te darás cuenta que son hermanos que sirven y que en realidad están sufriendo por Cristo y no por su pecado. Cuando tropezamos, hermanos, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Perdemos la carrera o nos levantamos y continuamos corriendo? Cuando fallamos en algo, hermanos, nosotros bajamos el arco y las flechas y le enseñamos a los demás que al intentar una o dos veces y no funciona tenemos que dejar, o tomamos todo el puño de flechas y seguimos tirando hasta decir, lo logramos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Fracasamos en el trabajo o en algún negocio y cambiamos el giro o continuamos perseverando? Hermanos, cada una de las circunstancias desafiantes en nuestra vida como creyentes son eventos intencionales a nuestra vida para probarnos. Si tú podrás pasar la prueba o no. Lo único que te digo que aunque es Dios quien nos ayuda, pasar la prueba para los cristianos no es quedarme sentado y esperar, eso te lo aseguro. Al contrario, pasar la prueba es en movilidad. Si tú ves la prueba de Jesús, ¿viste a Jesús en alguna escritura sentado más de un día, acostado, levantándose a mediodía para comenzar su día? ¿O lo viste sin trabajar? ¿O lo viste callado? ¿O en medio de la prueba viste que claudicó y volvió atrás? No, ¿verdad, hermanos? Entonces tenemos que hacer lo mismo que Él. Él es nuestra guía, Él es nuestra fortaleza, no solo porque nos sostiene, sino porque nos demuestra que se puede, hermanos. Y ahí está el probarnos con terribles cosas, hermanos, el amor de Dios. Ahí vemos el amor de Dios también, en probarnos, porque si Él ha preparado la prueba para nosotros es porque Él nos ama y quiere capacitarnos. Lo mismo hacemos algunos papás poniendo retos difíciles a nuestros hijos. Cuando ellos pasan y superan la prueba, hay gozo en nosotros y gozo en ellos también. Y a veces son difíciles, hermanos, las pruebas. Entonces, quisiera exhortarte a que veas la prueba de la manera correcta y te goces en la prueba, porque los vas a poder ver como la mala suerte en un universo sin causa y cosas que se salieron del control de Dios. Algunos han pensado así, ¿verdad? Yo pienso que el Señor se durmió o algo pasó, está raro, hermano, una tras otra, una tras otra, una tras otra.
Y estamos esperando alguna palabra que traiga la solución. Vi creo que la mayoría lo vieron, una imagen de alguien que se le acerca al oído a una persona y le dice: traigo una palabra profética para tu vida de prosperidad. Y pone su oído el otro y le dice: ponte a trabajar. Es una palabra de prosperidad. Y así con la salud y así con la lectura. Estoy débil en la fe, es que no estás leyendo, hermano. Estás debilitado y piensas que Dios te dejó, es que no hablas con Él, no oras. Sientes que te estás enfriando, es que no vienes al culto a adorar, probablemente a otra cosa. Y así es, hermanos, una clase de pruebas que se presentan, no para ver si Dios es fiel. Dios es fiel, es para ver si nosotros estamos en la fe, si en realidad tenemos temor. Y están ahí para probarnos todo el tiempo, hermanos. Y tienes dos opciones: o ver como el mundo lo ve, como pruebas sin causa, hermanos, sin sentido, como si vinieran y fueran. Así es la vida, así es el mundo, así nos va a ir. Estamos diciendo que Dios no es totalmente soberano entonces. Es soberano en una parte, pero en otra no, hermanos. Si el viento se mueve de un lado a otro, es la soberanía de Dios. Como dice Proverbios 16:33, si aventamos los dados y caen 6 y 4, es porque Dios quiso que cayeran 6 y 4, y Él sabe que eso iba a suceder. Y así es, hermanos. Puedes pensar que Dios es malévolo y está irado. Dios está irado por el pecado, pero no es malévolo. O puedes caer al cuidado pastoral de Dios, al cuidado sabio y amoroso de un Padre cariñoso que en realidad está ahí contigo en tu sufrimiento, porque la Biblia dice que Cristo llevó también sufrimientos en la cruz y está ahí con nosotros. Puedes decir: me tropecé y caí porque Dios quiere fastidiarme. A Dios le gusta fastidiarme y molestarme. O puedes decir: Señor, gracias porque algo quieres enseñarme en este mal momento. Entonces la interpretación que tengamos de las cosas, hermanos, está basada en lo que crees acerca de Dios y en tu relación con Él. Todo lo que nos acontezca probará nuestra fe, pero también nos fortalecerá, purificándonos, o nos destruirá. Tu Dios, mi amado, al cual vienes a adorar hoy aquí, es soberano. Y nada de lo que suceda o te esté pasando ha salido de su control. Tienes dos caminos: o tomas el lugar que te corresponde como hijo amado sin merecerlo y actúas, o te sientes como un bastardo y te apartas refunfuñando en contra de Él. No hay una tercera, solo hay dos: o estás en Él y confías en Él, o no estás en Él. Te invito a que creas en el Dios soberano y lo adoremos hoy durante todo el día como es digno. Amén. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Dios prueba los corazones. Oremos, hermanos. Señor, damos gracias por tu misericordia. Damos gracias, Señor, porque si hoy hemos puesto oído para oír, Señor, somos humillados, pero a la vez somos reconfortados. Tú tienes el control de todo, Señor. Tú eres el que controla las cosas, pero nosotros somos responsables, Señor, también. Ayúdanos, Señor, a poder poner atención a tu voz y a temblar ante tu palabra, Señor, y a aborrecer la verdad de que los demonios creen en ti, y no solo creen, sino tiemblan, Señor. Y nosotros no siempre lo hacemos. Ayúdanos a temer no solo en la prueba, sino a temer en la bonanza. Ayúdanos a temer de tal manera que aunque seamos golpeados, no respondamos. Ahí seremos probados. Para no sufrir las consecuencias, ayúdanos a aborrecer el pecado y a no sembrar, Señor, rebeldía, desobediencia. Porque sabemos que la prueba será más dura cuando nosotros somos negligentes. Sino por el contrario, ayúdanos a recordar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y aunque no, Señor, podremos nosotros perfeccionarnos a nosotros mismos, Señor, podemos intentarlo para la gloria de tu nombre.
humillarnos, Señor, ante tu poderío y aborrecer, amado Señor, todo lo que tú aborreces, Señor, para que en el momento de la prueba, Señor, podamos recordar que tú eres aquel Señor de la prueba y que Cristo mismo está padeciendo con nosotros. Y también, Señor, ayuda, Señor, a tu iglesia a que en las pruebas presentes puedan voltear a ver la vida de los santos, de los hermanos, Señor, que en verdad están sufriendo por la justicia, y seamos humillados, Señor, y nos levantemos con fuerza para la gloria de tu nombre, recordando, Señor, que no podremos aferrarnos tanto a nadar en un frío océano, Señor, pues en poco tiempo nuestras fuerzas terminarán y nos hundiremos. De la misma manera no podríamos luchar en este mundo queriendo obtener algo que tú no quieres que obtengamos, Señor. Pero sí podemos luchar por todas las cosas que tú ya nos has dado en Cristo Jesús. Da ese gozo a tu iglesia de recordar que eres soberano, para que así podamos todos juntos adorarte hoy de manera reverente. Gracias por las pruebas, Señor. Gracias por las pruebas, Señor, que han pasado, que nos están pasando y que pasarán. Gracias por recordarnos que tú estás al control. Ayúdanos a ver como Cristo vio, para gozarnos en medio de la tribulación y poder enseñar a otros del regocijo que hay para aquellos que tú has salvado, Señor. Te pedimos por aquellos debilitados que han olvidado esto, que hoy recuerden que su Dios es soberano y que les ama y les está probando para perfeccionarles. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor, oramos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Les invitamos a desayunar, ustedes pagan. Pueden pagar doble o triple, ¿ok?